que retomar el programa de la semana pasada, que estuvo buenísimo. Estuvimos con Emilio Pérsico y con el Vasco de Mendiguren, ambos protagonistas del resurgimiento de la Argentina después de la crisis del 2001, que nos decían, che, ese resurgimiento de alguna manera fue porque estábamos todos juntos, porque llegamos a algunos acuerdos, porque generamos de alguna manera una cierta unidad en la política. ¿Ven en este momento de la Argentina posibilidad de generar esa unidad? En el corto plazo yo no lo veo. Dicho lo cual, y para hacerla sintética, sí creo que la Argentina requiere un pacto político y un acuerdo social. Las dos cosas. Yo suelo poner el ejemplo de Israel del 85, que creo que es un ejemplo que ponemos muchos, ¿no? Porque vimos cómo un país en 4 meses pudo bajar la tasa de inflación del 200%, una tasa razonable, y además encarar un camino de desarrollo, porque la gracia no es cómo bajar la inflación, sino cómo bajar la inflación, mantener la actividad económica, producir empleo, agregar valor y mejorar la calidad de vida de la gente. Distinto a bajar la inflación por recesión. Y eso fue posible, primero porque hubo un pacto político, donde se acordó un sistema de decisiones que incluía a la oposición y un sistema de alternancia política, lo que distendió muchísimo la polarización de la sociedad. Y en segundo lugar, porque se avanzó en un método que para mí debería ser tenido en cuenta por la dirigencia política argentina, que es la combinación de medidas ortodoxas y heterodoxas para contener a todos los sectores económicos, productivos y sociales adentro. Entonces se pusieron de acuerdo en un programa, algunos lo llaman similar al plan austral, al plan real, digamos, un plan de estabilización con desarrollo, que permitió, en la medida de las posibilidades de Israel, hacer descender la tasa de inflación, tener el menor costo social posible y, lo más importante de todo, pegar un salto hacia adelante apostando a la producción y a la ciencia y la tecnología. Ojalá en la Argentina podamos, me da la sensación que el presidente no lo quiere, y te voy a decir una última cosa. Lo que pasó en el 2001 y lo que pasó también en Israel y en otras experiencias históricas mundiales que permitió esto, fue que los países realmente tocaron fondo. Y todos llegaron a la conclusión de que habían realmente tocado fondo. Y para vos no tocamos fondo y no tenemos la percepción de haber tocado fondo. Para mí estamos muy mal, muchos están peor que nunca, pero no percibo que la dirigencia política, empresarial y sindical sienta que tocamos fondo. Tal vez sí la gente, si hay alguno que está mirando, que perdió el laburo, que está, seguro que dice, loco, yo ya toqué fondo. Pero estoy hablando de otro registro, del registro de la dirigencia en términos amplios. Entiendo. A mí me pasó hace un mes, estuve en la megatoma de Los Hornos. Yo, desde el 2013 en adelante, que hago sistemáticamente, voy a casa de vecinos, escuchar, y post pandemia, o sea, sistemáticamente lo hago. Y post pandemia empecé a detectar que había algo distinto. O sea, que cuando me juntaba y escuchaba y contaba o decía, había algo que se había rompido, que se había roto, que no estaba. Entonces hace un mes voy a la megatoma de Los Hornos. Hace 3 años, es un predio de 400 hectáreas. ¿Qué me cuentan? Me lo mostraron. Prostíbulo, o sea, prostitutas, venta de droga, complicidad policial, jueces fiscales que archivan la causa, vinculación política. Yo fui con un proyecto de desalojos express. ¿Qué pensás que me dijeron los vecinos sobre mi proyecto de ley? Loco, macanudo lo tuyo, pero ¿no ves que acá no importa la ley? O sea, no importa si la ley es de derecha o de izquierda. Acá se rompió el sistema. Probablemente en aquel entonces Juancito Graboy lo habrá hecho con las mejores intenciones o lo que sea, pero devino y se convirtió en otra cosa. Entonces, ¿qué diferencia veo con esa Argentina de Pérsico y de Mendiguren? Que esa era una sociedad en donde todavía eran posibles los acuerdos de cúpula, de estructuras. Vos, a medida que avanzó el tiempo, lo que tuviste es una horizontalización de la sociedad en todos los niveles. A nivel empresarial, a nivel productivo, o sea, una descentralización del poder, si querés, de alguna manera. Entonces, yo veo que eso sería... Te redoblo la apuesta. Bien podría una serie de dirigentes políticos ponerse de acuerdo en 10 puntos, pero que si eso no está consustanciado con la sociedad, sencillamente no va a funcionar. Y prestarle atención a las últimas elecciones en la Argentina. La gran coalición y acumulación de dirigentes de Juntos por el Cambio, la gran acumulación de dirigentes que logró el Frente de Todos, y ganó Milei, que hoy no tiene un intendente de los 1.382 municipios que tiene la Argentina, ni un gobernador. Entonces,
te avanzo. Mi siguiente hipótesis es, yo creo que sobre los temas que nos tuvieron atados hasta acá en la discusión pública en la Argentina, no vamos a poder construir consensos porque el diseño del sistema institucional, los incentivos políticos de competencia electoral están puestos en un sistema de suma cero. Yo particularmente el caso Israel lo estudié mucho, de hecho tengo un proyecto presentado, 2 proyectos presentados de algo que hicieron en Israel que es todo el entorno startupero. Cuando vos te juntás con el embajador de Israel te regalo un libro. Sí. El regalo Startup protocolar Nation. Startup Nation. En base a lo que hicieron con Startup Nation, que es el programa YOSMA y el programa Magnet, yo presenté 2 proyectos. Ahora, no hay un programa YOSMA y un programa Magnet de la Argentina hasta acá. Entonces, mi hipótesis es esta. Yo creo que es posible construir esos acuerdos, pero no es con los temas que estuvimos conversando hasta ahora. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años más necesitas para darte cuenta que no nos vamos a poner de acuerdo en estos temas? Distinto es si empezamos a abordar conversaciones diferentes. Oscar Wilde decía, el problema de los fanáticos es que no solamente no te vas a poder poner de acuerdo, sino que además tampoco pueden cambiar de tema. Y esto no es un problema particular de un espacio político, es un problema del sistema político. Sí. No solamente no se puede poner de acuerdo, sino que además no puede cambiar de temas. Sí. Entonces, acá el final. Desde hace unas semanas vengo con una fantasía en la cabeza. Invitarlo a Leandro, a Rodri de Loredo y armar una secta que se llame Un Dígito. Milei está convocando a un acuerdo de 10 puntos. Sí. Yo, si hubiera sido él, le hubiera dicho 1 punto. Inflación de 1 dígito anual. Ah, pensé que ibas a decir desocupación, porque por ahí... Sin inflación de 1 dígito anual, Ajá. sin inflación de 1 dígito anual, no hay democracia. Vos mirala, prestale atención. ¿Y hay democracia con una desocupación de 20 puntos? Prestale atención vos después con sistemas políticos, con Sí. partidos políticos que se dedican a la formación política, con gente que se dedica a entender qué es lo que hicieron otros países para ser prósperos. Si vos no tenés una inflación de 1 dígito anual, no es posible en el tiempo lograr un sistema de crecimiento económico sostenible. No hay democracia. Y, solo para cerrar, ¿qué le está pasando a las democracias liberales en el mundo? Están a la baja. Hay un paper de Daron Acemoglu, autor de Why Nations Fail, de por qué fracasan las naciones, hace 1 semana y media. ¿Cómo es el título del paper? ¿Estamos de acuerdo? ¿Daron Acemoglu les parece que es de derecha? No. No. ¿Es de izquierda? Tampoco. No. Un tipo que estudió, ¿no? Cientista social y economista. Si la democracia no se vuelve pro-trabajador, va a fracasar. ¿Qué significa pro-trabajador? No lo habla en una categoría peronista, lo habla en una categoría americana, que es el worker, el tipo que se levanta todos los días a la mañana, se toma el bondi, va a laburar, los pibes van a la escuela, vuelve y le tiene que alcanzar. Entonces dice, si la democracia liberal no se vuelve pro-trabajadora y es que las variables sean lo más estables posibles, con un crecimiento sostenible, no existe, ustedes si leyeron a Daron Acemoglu en ¿Por qué fracasan las naciones? No hay crecimiento sostenible si vos tenés transformaciones que no están acompañadas de una construcción institucional. Por eso yo crearía la secta Un Dígito. Pero en el 2001 teníamos un dígito. Bueno, y después Antes no. también. Y después no. Antes también. Y después no. Y había 20% de desocupación, Y después mucha no. pobreza. ¿Y qué no tuviste en la década del 90? Una oposición Inflación más no fuerte. tuviste. Una oposición más fuerte. Una oposición más fuerte. ¿A vos te parece que hoy la Argentina tiene un problema de partidos políticos? Yo creo que no. Hoy la Argentina tiene 3 coaliciones fuertes o 3 espacios políticos fuertes con identidades fuertes, desde lo cual podés entablar conversación, desde lo parecido es más difícil entablar conversaciones. Sí. Ciertamente no es demasiado democrático o sea, imagínate si hubiera 3 que piensan todo lo mismo. Y eso es lo que vos tuviste en los 90. Vos tuviste un proceso hegemónico. El desafío no es cómo tener razón siendo hegemónico. El desafío es cómo tener razón en el disenso, en la pluralidad. Que eso es lo que lograron los países que lograron desarrollarse como Israel. Que es lo que decía Leandro. Vos lo que tuviste en Israel, como clave del éxito del desarrollo económico, además de ideas muy talentosas, que acá en Argentina no lo podría conversar en ningún programa, salvo en en qué consiste Magnet, en qué consiste YOSMA. Como no tenés la oportunidad de poder conversar sobre esto, los tipos diseñaron un sistema talentoso, disruptivo, en donde lograron caminar y masticar. Yo lo defiendo muchísimo esos modelos con Pablo. Y con alternancia democrática. Pero lo que digo es Israel, Corea del Sur, Australia, te puedo nombrar un montón de países que crecieron a partir de esos desarrollos, de apalancar obviamente sus recursos naturales y de industrializar también, por supuesto, eso. Pero había también condiciones de posibilidad en el mundo que le dieron a Israel,
a Corea del Sur, a Sí, Australia, a esos países, Sí, sí. la posibilidad de hacerlo. Argentina, en esa división internacional del trabajo, ¿está parada en el mismo lugar? Digo, ¿cuáles son nuestras condiciones de posibilidad para hacer sus eso? necesidades geopolíticas probablemente no hubieran existido. Mi viejo estudió en el Pellegrini. Y una cosa que me contaba, dice que, pero es de las cosas que se acuerda, ¿viste? De las cosas que te quedan de chico. Decía que un profesor, un día, un profesor suplente de historia, entra y tenía que suplir una clase. Y entonces, yo estudié en Pinamar, en la secundaria, en la Corvette Uruguay, y él decía que nada, los profesores eran como unos profesores de prestigio, ¿no? Y entonces dice que el tipo los quería hacer pensar. Entonces dice, ¿cuál fue la diferencia entre Esparta y Atenas? ¿No? Entonces dice, ¿por qué uno fue un pueblo guerrero y el otro un pueblo filósofo? ¿Viste? Entonces explica que uno era una civilización continental, próspera, productiva, en donde tiraban semillas y crecían las olivas y podían beber vino, y la otra no, claro. Y la otra no, tenían que salir a conquistar. Entonces, es cierto que las necesidades geopolíticas probablemente condicionaron esos elementos, pero también es cierto que algo podemos aprender de esas culturas. Porque si no, si yo sigo tus razonamientos, entonces no aprendamos nada de nadie. No, por supuesto que no. Entonces, tenés razón, tomemos lo que nos sirve. Sí. Un poquito de cada. ¿Te sumás a la secta, Leandro? A ver, creo secreta, tiene que ser secreta. Tiene que ser secreta. Queda acá igual, ¿eh? Deja que quede la invitación y después vemos. Como yo cuando termina el programa. Un dígito. Cuando termina el programa. Economía popular y por qué no asociar siempre economía popular a contención y por qué el modelo de desarrollo argentino necesita para el futuro también hablar y entender la economía popular. ¿Cómo es pensar una economía popular para el futuro del desarrollo de la Argentina, Ale? A ver, para mí primero el primer elemento que hay que tener en cuenta es en qué mundo nos toca pensar la política social, la economía social, o el intento de resolver la problemática de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Imagínate que hoy vivimos en un mundo en donde el 80% del capital se lo lleva el sistema financiero, el 20% se lo lleva el desarrollo productivo. Argentina en particular tiene una población económicamente activa de casi 24 millones de personas, 12 millones dentro del sistema formal. Digo números para tratar de graficar la realidad. Y 12 millones que están afuera del sistema formal, que se los conoce como en negro, economía informal o economía social, y que nosotros lo denominamos economía popular. Creo que durante estos 40 años de democracia tenemos que intentar construir un balance de los resultados que tuvo la política social en la Argentina, de los diferentes gobiernos, porque el resultado final, después del gobierno de Alberto Fernández, que llegamos a una cifra de casi el 5% del desempleo, pero con un 40% de pobreza. Es decir, que hay un problema a estudiar, a pensar, que tiene que ver con que hay trabajadores y trabajadoras que se autoinventan su trabajo, pero que hay un problema de derechos, que no están reconocidos, que no tienen posibilidad de acceder al crédito, que no tienen posibilidad de pagar una obra social, de tener vacaciones, que en nuestro caso hemos tratado de construir políticas ofensivas para tratar de dar el debate sobre la economía popular y sobre la nueva realidad de este sector, que una tiene que ver con la integración de los barrios populares, pero fundamentalmente hubo una política que por lo menos para nosotros intenta construir un nuevo paradigma en la lógica de la política social y de la economía popular, que es la ley de emergencia social. Primero porque reconoce un nuevo sujeto en la Argentina, que es el trabajador y la trabajadora de la economía popular. ¿Por qué reconoce? Primero porque constituye una institución que es el Consejo de Economía Popular, integrado por organizaciones del sector y representantes del Estado. Y lo más importante, que crea la figura del salario social complementario, que efectivamente reconoce que en la Argentina hay trabajadores que en la agricultura familiar, en el reciclado, en las tareas de cuidado, en diferentes ramas de la economía popular, desarrollan una actividad que le permite sobrevivir, porque nadie vive, en este caso, con 78.000 pesos, que actualmente es el volver al trabajo. Claro, son trabajadores, no son empleados y no tienen derechos. Creo que hay un debate a estudiar ahí, porque hay un fenómeno que se dio en América Latina, en los países en donde no hubo organización popular, no hay organización comunitaria, que yo estoy convencido que si Argentina no son las favelas de Brasil, en donde gobierna el narcotráfico, o donde gobernaba el narcotráfico, es gracias
al trabajo comunitario. Que ese trabajo comunitario fue evolucionando y que efectivamente cuando nosotros empezamos a dar el debate de la economía popular nos dimos cuenta que había compañeros que de alguna forma sobrevivían, que no vivían con el plan Argentina trabaja en su momento de 150 pesos, sino que de alguna manera fueron encontrando la forma de sobrevivir. Bueno, creo que hay un debate ahí para dar, que es el principal debate que tiene que resolver la Argentina, que tiene que ver con la planificación y con los consensos para mí, porque no hay posibilidad de resolver ese problema improvisando en políticas si no hay una planificación del desarrollo productivo, económico y social en la Argentina que tiene que abarcar la complejidad de la realidad de nuestro país. Y eso me parece que si no hay consenso para construir determinadas políticas, por ejemplo, yo creo que la política de barrios populares es importante, central para resolver problemas básicos de la vida, porque resolvés el problema del agua, el problema de las cloacas, pero tampoco resuelve el problema de la estabilidad, porque en la medida que vos no resolvés el problema de la concentración de los grandes centros urbanos, tampoco, porque el conurbano prácticamente se va volviendo invivible. Y los grandes centros urbanos también. Vos podés hacer grandes obras, pero no tenés capacidad de absorber el problema del trabajo, por ejemplo, el problema del empleo. Creo que hay un debate a dar ahí de planificación de lo que nosotros tenemos que construir en la Argentina y que para eso hay que construir consensos básicos necesarios y que por lo menos nosotros hemos tenido la experiencia de construir esos consensos, porque la ley de emergencia social, por ejemplo, la votó el Congreso por una tarea de articulación que hicimos los movimientos populares con el bloque en su momento del PRO, con sectores del peronismo, con sectores del progresismo, que nos pusimos de acuerdo sobre determinadas cosas y avanzamos. Bien. Y vos, María, ¿a vos te llaman a fundar también para pensar la política socioproductiva dentro de un marco de pensar las políticas para el desarrollo del país? A ver, creo que como bien describe él, todas las cosas hay que pensarlas siempre en un contexto. Creo que Ale trae como cosas muy valiosas a la conversación, que al menos desde mi perspectiva hay que empezar a separarlas para poder ver, bueno, cómo hacemos que cada una de las políticas sociales tenga mayor impacto. Entonces, en un país como Argentina, que viene sin crecer hace mucho tiempo, que como él bien dice, no crea empleo privado formal hace más de 10 años, bueno, esa es la película. Si Argentina, primero, no crece, muy difícil poder incorporar al mercado de trabajo a las generaciones que vienen, especialmente a los trabajadores que están en la base de la pirámide, los que trabajan en peores condiciones. Entonces, eso abre un montón de debates. Primero, cómo se ordena la macroeconomía, cómo crecemos, en qué sectores queremos crecer, si esos sectores que van a crecer, cuánto empleo generan, qué tipo de empleo, en qué sectores, en qué regiones, pues no es lo mismo, ¿viste? Hoy se habla mucho vaca muerta. Bueno, vaca muerta está en un lugar, el litio está en otro, el turismo puede estar en todo el país, los cuidados en los centros urbanos. Entonces, me parece que hay que como empezar a discutir con un poco más de profundidad qué se quiere, ¿no? Como comparto con él, bueno, sobre en qué mundo, pero en qué Argentina queremos construir. Y en ese equilibrio, cómo se insertan todos estos trabajadores. Yo creo que toda esta dinámica de trabajo informal existe, produce valor y hay que reconocerla. Ahora, creo que hay un debate muy profundo sobre cómo queremos reconocerla, sobre cuáles son las figuras jurídicas que queremos construir para poder integrarla mejor, si las que hay sirven o no sirven. Me parece que ahí hay que dar debates profundos y sobre todo también sinceros. Entonces, una cosa es, al menos desde mi perspectiva, una política social productiva de integración de economía informal. Otra cosa es la política de integración sociourbana. Otra cosa es la organización comunitaria, que no, después están todas vinculadas. Pero a mí me parece que parte de lo que Argentina necesita es profundizar en los debates específicos de política social. Porque no es lo mismo la pregunta de cómo cubrimos algo que está súper en debate hoy, cómo construimos una mejor política alimentaria, que cómo urbanizamos 6.000 barrios populares del país. Claro. Sí. Entonces creo que ahí hay como matices y líneas de acción que se tocan en algunos puntos, pero que son bien distintas. Ahí María nombró lo de institucionalizar o formalizar un sector. Vos estás a cargo de la UTEP, sos secretario general de la UTEP. ¿Cómo se lleva eso, por ejemplo, con la representación de los formales, digo, con la CGT? ¿Cómo se inserta la UTEP ahí? Bueno, a ver, me parece que también parte del debate que se tiene que dar en la Argentina tiene que ver con... Muchos compañeros tienen la idea de que se va a resolver el problema de los informales en la economía popular con la lógica del empleo formal. Eso no va a pasar. Con la lógica del pleno empleo. Claro. Y hay muchos compañeros que vivieron en otro país, ¿no? Hasta la muerte de Perón, el sistema de resolución del problema del trabajo, del empleo, de los derechos era de una forma. Bueno, todo eso no existe más. Hay otro mundo, hay otra realidad.
Y creo que es el debate que se está dando toda la dirigencia política social. Bueno, nosotros venimos de espacios políticos, sociales distintos, pero también dentro del espacio de acá de María también se da el debate, porque de hecho han hecho políticas importantes los compañeros, que son reivindicables. Y en el caso nuestro con la CGT también, nosotros venimos dando un debate hace mucho de la necesidad de que la CGT reconozca que hay una nueva realidad, una nueva forma de configuración del trabajo, y que en el caso nuestro hicimos, por ejemplo, un proceso electoral, fuimos reconocidos con personería social y que pretendemos que ser reconocidos en algún momento como personería gremial. Empezamos el proceso formal de inserción en la CGT, hemos hecho la asunción de las autoridades también en la CGT, en el Felipe Vallese. Creo que hay un avance, no solo porque estamos atravesando un momento complejo que nos encuentra en un proceso de defensiva, sino también en perspectiva estratégica de que hay que configurar una unidad distinta dentro del campo sindical, no solo para defendernos en el proceso que está actual, sino también pensando políticas que vayan en dirección de construir. Porque acá el gran problema central que tiene la Argentina es que avanzan los gobiernos, pasan los gobiernos, no se resuelven los problemas estructurales, se empeoran los problemas estructurales, y eso hace que porciones de la sociedad importantes cada vez se encuentren en nichos que se complejiza más a la hora de pensar cómo resolver el problema de ese sector. Porque hoy tenemos también un sector importante de nuestra sociedad que necesita un acompañamiento del Estado determinado, porque sufre violencia social, porque sufre problemas de consumo, porque sufre violencia de género, que tiene muchas enfermedades sociales, decimos nosotros, y que requiere un acompañamiento, y que eso es producto de las malas decisiones que se han tomado durante muchos años. Bueno, tenemos que construir también con los compañeros dentro de la CGT, venimos discutiendo consenso necesario y propuesta para darle una perspectiva de resolución al problema que tiene hoy la Argentina, que para mí es de estabilidad. Yo el otro día participé de un encuentro que organizaron empresarios. Le decía, el problema nuestro también es el problema de ustedes, porque en la medida que no resolvamos el problema de la estabilidad en la Argentina y se dinamite todo lo que se está construyendo en el territorio, el problema es de estabilidad. Bueno, hay que resolver ese problema, con la CGT lo estamos dando, lo damos con los sectores empresarios, lo damos con los sectores políticos, porque efectivamente yo estoy convencido, mis compañeros y creo que la mayoría de los movimientos populares, que en la medida que no se resuelva el problema de la pobreza, la Argentina va a vivir de crisis en crisis. Y creo que hay que dar un debate sincero de cómo resolver ese problema, porque el problema principal de la Argentina es el problema de la pobreza. Sí. El problema de la pobreza, y creo que ese es el debate sincero que tenemos que dar. Sí. ¿Y qué sienten cuando a veces se habla de política social y se lo baja solo a pensar que es un plan social o un plan de ese tipo? ¿Qué sienten y cómo dan la discusión al interior de sus espacios? Bueno. Primero, a ver, para mí la política social es como la construcción de los pisos mínimos de bienestar que una sociedad está dispuesta a tolerar. Me parece que es una pregunta recontra profunda. Para mí un plan social, y aparte hoy a veces en la discusión coyuntural es plan social igual a potenciar trabajo. No, potenciar trabajo es un programa que fue parte de una administración que tiene una historia de lo que son los programas de empleo. Ahora, la política social y la pregunta por cuál es el piso mínimo de bienestar de una sociedad, para mí es recontra profunda, recontra compleja, y eso es lo que tenemos que estar discutiendo hoy. Y de nuevo, por eso insisto que para mí la política social es un gran paraguas que tiene distintos temas, y lo que tenemos que discutir es cuáles son los consensos para que esa transformación sea efectiva. Él lo nombró recién, la política de integración de barrios populares. Para mí es un ejemplo en la Argentina, es un ejemplo en América Latina. Y hay una pregunta, profunda. ¿Estamos dispuestos a que chicos en la Argentina hoy nazcan en lugares donde van a compartir la habitación con sus padres, donde no van a tener agua caliente para poder bañarse, donde cada vez que haga frío el riesgo de incendio en sus casas es mucho más grande? Bueno, hoy en Argentina eso pasa. Hay muchos chicos que viven de esa manera, nacen de esa manera. Yo siempre comparo con mis hijas, yo tengo 2 hijas. Mis hijas hoy están ahora con 2 amigas en mi casa preocupadas por las que van a jugar y qué van a comer. No están preocupadas si esta noche van a comer. Claro. Entonces, primero es reconozcamos ese piso de desigualdad sobre el cual se construyen las cosas. Sobre eso hay una política concreta que pudimos construir, que hoy, mirada para atrás, parece que fue súper fácil, y todos fuimos testigos.
muy conflictiva, digo, hubo millones de discusiones, pero en 2016, gracias a la posibilidad de encuentro entre las organizaciones sociales, la iglesia y un gobierno que abrió la puerta a la conversación, se pudo tener la primera foto de cuál era la magnitud del problema en la Argentina. Entonces, hasta 2016, a nivel nacional, no había estadística de cuántos barrios populares había en el país y cuántas personas estaban. Esto se da con el registro de barrios Nacional de Barrios Populares. En 2016. En el 2016 se hace, digamos, empieza el programa, se hace el relevamiento, después se arma un decreto, después termina en el 2018 con una ley que también salió votada por unanimidad. Entonces digo, hoy tenemos, son 6.000 en la última actualización, barrios populares en la Argentina. Sobre eso hay un programa que había marcado un camino sobre cómo implementarlo y hay experiencias, digo, la Ciudad de Buenos Aires tiene una experiencia exitosa de transformación de eso. ¿Perfecta? No. ¿Mejorable? También. Entonces me parece que la tarea del peronismo en todo caso es conducir políticamente ese enojo, conducir políticamente esa bronca y transformar esa bronca y ese enojo en una alternativa. Soy de lo que creo que esa alternativa es mirando para adelante y soy de los que creo que es de alguna manera provocando, produciendo, ofreciendo algo nuevo en la discusión política y con una fuerte demanda de que sea algo mucho más amplio. El peronismo va a tener que lograr convivir con otros sectores para poder representar el no a Milei, porque el espejo con Milei nos da una cancha muy grande. Solo el espejo con Milei, Milei no es una referencia política y un presidente que esté trabajando todos los días desde muy temprano para lograr un apoyo y un respaldo del 80% de los argentinos. No, claramente no es ese modelo. Entonces, definitivamente la cancha fértil que nos deja todo lo que expresa el gobierno nacional, la figura de Milei en términos de valores y de resultados, me parece que nos da un lugar muy amplio para militar y para que el peronismo tenga la capacidad de convivir con otros sectores y construir una alternativa, un frente que represente el no a Milei de cara al 25 y al 27. Sí, Traigo un poco al principio, a la pregunta del principio, y Dani, te quería consultar con esto que Gabriel estaba nombrando, bueno, si no vivís en Neuquén y sos minero, si no participás de las grandes industrias, estás muy fuera de la sociedad o de esa expectativa de crecimiento que se tiene. ¿Cuáles son los sectores que pueden mover un poco el amperímetro en términos de laborales? No solo en generación de empleo, sino en generación de empleo de calidad, registrados, con buenos sueldos. A ver, hay algo que... Argentina, que es un país de las antinomias y de las grietas, está todo el tiempo la discusión agro versus industria, industria versus servicio, minería versus la industria, etc., ¿no? Entonces, yo siempre pregunto cuál es el rol de los recursos naturales de la industria y de los servicios en el desarrollo de los países. Y la verdad, digo, cuando vos te encontrás las experiencias históricas, es una falsa antinomia. Digo, hay un montón de países que han logrado tener sinergias virtuosas entre esos sectores y nosotros estamos... Digo, Argentina es un país... Yo, así como en esas preguntas que te digo que hice en un momento de las encuestas, la de ¿qué pensás con país de mierda? Dice lo mismo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando pensás agro y qué es lo primero que se te viene a la mente cuando pensás industria? Y lo primero la palabra más mencionada en los votantes de Unión por la Patria era oligarquía, ponele, en agro, ¿no? Era una de las más mencionadas. Y la de los votantes de centro para la derecha era trabajo, prosperidad. Y con industria, el grueso de los votantes de Unión por la Patria es, bueno, trabajo, progreso, desarrollo, etc. Los votantes del centro para la derecha, por ahí te dicen trabajo, pero después todas las que siguen son berreta, ineficiente, cagada, cara, etc. Un país que no se termina de poner hace décadas que no te pones de acuerdo en cuál es el rol que tienen que ocupar los distintos sectores en la estrategia de desarrollo. Y es como un equipo de fútbol, y algunos sectores van a jugar de 8, otros de 5, otros de 10, otros de 2, digamos, y ahí se arma el equipo, no, y así son las estructuras productivas. Digo, hay dos narrativas que me parece que son muy malas. Una, que es una narrativa que caracterizó bastante la izquierda del peronismo, que es la de los recursos naturales, es algo de los países pobres, los países ricos solo tienen industria. Es falso. El país más minero del mundo es China. Le siguen Australia, Canadá y Estados Unidos. El país más petrolero del mundo es Estados Unidos.
es una pavada decir que los países no explotan sus recursos naturales. Y a la vez hay otra narrativa, que yo la veo muy en los liberales, que es Argentina con los recursos naturales y con algunos servicios y con muy poquita industria se puede desarrollar, tipo el modelo Australia. Y yo no la veo porque Australia tiene 5 veces menos densidad demográfica que Argentina, 3 veces nuestro territorio, es casi Brasil con la mitad de nuestra población. Los recursos naturales per cápita que tienen ellos son mucho más que los nuestros, y eso para un país de 10 millones de habitantes puede ser, para uno de 47 no. Entonces, pero si vos revolvés un poco el laboratorio de la historia, lo que te encontrás es un montón de países que lograron tejer esos vínculos virtuosos entre recursos naturales, muchas industrias y los servicios. Bueno, digo, ya te acabo de mencionar China, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Finlandia, España. Y me parece que la salida argentina tiene que ser esa. Está claro que en los próximos 10 años la locomotora de las divisas va a venir por los recursos naturales, mayormente. No solo, pero mayormente. Digo, Vaca Muerta hoy está siendo una realidad. Van a venir muchos los dólares de ese lado. Esos dólares pueden ayudar a que la economía crezca y el resto de los sectores se acoplen. Y además que tengas un montón de empresas industriales que le provean a Vaca Muerta. ¿Sí? Eso, ahí volvés aliadas a dos sectores que siempre se los piensa como antinomia. La minería, lo mismo, un sector que tiene todo para crecer y que puede ser un vector de industrialización y de generación de divisas. Pero también yo me permito soñar más allá de eso. Son recursos naturales no renovables. Los combustibles fósiles van a durar un par de décadas más. Los minerales, en un momento los yacimientos se te agotan. No es que vas a tener minería al infinito. Obvio. Y vos tenés que ir pensando las llaves del mañana. Y hoy Argentina tiene una base industrial muy diversa, con muchas capacidades, que en lugar de tirar a la basura, como un poco históricamente muchos liberales piensan, no todos, pero muchos, me parece que tenés que apuntar a potenciarla inteligentemente. Digo, en Argentina el sector que más invierte en innovación es la industria farmacéutica, nadie lo sabe. Sector que no para de crecer, no ha parado de crecer en empleo, en producción en los últimos 30 años en Argentina. Grandes desarrollos del UNSAM a partir de sí, digamos, casi el 50% de la innovación que se hace en Argentina, del gasto en I+D que hacen las empresas, es la industria farmacéutica. Nadie lo sabe, la industria farmacéutica tampoco lo publicita, y para mí es un datazo. Y se piensa meramente, a veces la industria meramente como la generación de un empleo de 1940, como recién decía Cato, muchos ya no quieren eso, digamos, y que además ni siquiera tampoco es tan buenas condiciones. Tampoco existe, sí. Ahora, digo, Argentina tiene un montón de capacidades industriales, desde la industria de la agregación de valor a la producción agropecuaria en un montón de alimentos, que ahí, quiero decir, el peronismo ha tenido una mirada a veces un poco antiagroindustrial, y creo que eso ha limitado, digamos, el peronismo fomentó mucho la industria, a las industrias alimenticias las ha limitado, desde retenciones, cupo de exportación y todo eso. Creo que es algo a revisar en estas nuevas canciones que, si yo te leo bien entre líneas, está sugiriendo Cato. Creo que hay una que es replantear ese vínculo con las manufacturas de origen agropecuario, las cadenas agroindustriales. También, no sé, toda la industria metalmecánica es una industria que es una de las generadoras del progreso tecnológico. Argentina tiene una base importante y la tenés que potenciar. Como ya decía, la industria farmacéutica, la satelital, la nuclear, la biotecnología, todo lo que tiene que ver con la agregación de valor a Vaca Muerta a partir del gas natural licuado, de la petroquímica, todo lo que tiene que ver con la agregación de valor a la producción forestal haciendo celulosa y papel. Acá de vuelta, Argentina se metió en un quilombo con Uruguay por Botnia, por las papeleras, y desde ahí no tuvo nunca más industria celulósica, cuando Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay sí. Tenés condiciones extraordinarias para desarrollar una industria federal, porque es en la Mesopotamia. Un pino, un eucalipto en Argentina tarda 8 o 9 años en crecer, en los países nórdicos 35 años y no lo aprovechás. Y terminamos exportando árboles sin valor agregado. Sí, eso. Y te podría seguir diciendo otros tantos sectores. Sí te digo, creo, y esta es otra llamado de acción, creo, para revisar algunas ideas en el peronismo, que tiene una mirada típicamente industrialista, creo que hay ciertas industrias a las que el peronismo le dio muchísima rosca y que los resultados fueron muy pobres. O sea, la principal política industrial en términos fiscales en Argentina ha sido el régimen de promoción de Tierra del Fuego. 2 veces el presupuesto anual del CONICET. ¿Para qué? Para generar un ensamble que, está bien, te sirvió por una cuestión de soberanía para poblar la isla. Ya la poblaste.
Digo, hay que rediscutir eso. Son, digamos, $1.000 millones anuales por 10.000 empleos formales. Digamos, eso si lo... O sea, en cualquier otro sector industrial sería infinitamente mayor a lo que es había. Y tenés que hacer un montón de... ¿Cómo pensás esa transición? Y la isla de Tierra del Fuego es una isla que tiene enormes oportunidades. Petroquímica, hidrógeno verde, turismo, servicios basados en el conocimiento, polo logístico antártico. Ya te tiré 5, alimentos en ciertas cuestiones, pesca, salmonicultura o acuicultura o lo que se haga. Y me parece que ahí, de vuelta, volviendo a una idea, Argentina tiene una cuestión con el... Digamos, a veces el peronismo tiene la idea de más siempre es mejor, subamos el gasto, se resuelvan los problemas, y la verdad es que sí, a veces requerís subir el gasto para resolver los problemas, pero si hay una parte muy grande que la filtrás en cosas que no funcionan, tenés este problema de que una parte muy grande de los recursos que colocaste a la política industrial tuvieron un efecto muy bajo. Y te puedo seguir enumerando otras cosas. Digo, subiste el gasto en educación a 6% del PBI, buenísimo, y las pruebas PISA o las pruebas de calidad del aprendizaje estás estancado. Esas son todas discusiones que me parece que en las nuevas canciones que tiene pero cantar el peronismo tiene que ponerlo como un centro, porque si hoy el Estado tiene una crisis, en parte yo creo que no es una crisis del Estado, es una crisis de la calidad de los bienes públicos que hay y que el peronismo y el progresismo fue incapaz de discutir, salvo en algunas cuestiones muy puntuales. ¿Vos qué pensás de esto? No, Tomo, me parece, a ver, hay un registro de que la Argentina tiene ventajas competitivas, comparativas enormes y que hay condiciones para el desarrollo. El plan estratégico productivo que trabajó Dani con todo su equipo marcaba eso, marcaba sectores, metas, una caracterización muy clara de cuáles eran los perfiles y las oportunidades que tenía la Argentina. Nosotros acompañamos ese plan también con un desarrollo de infraestructura en los 4 años anteriores que nos permitía advertir que definitivamente era y es necesario mejorar la inversión en infraestructura y en logística en la Argentina, pasar del 1,5 del PBI a 3,5 del PBI en materia de infraestructura, mejorar todo lo que tiene que ver con logística, caminos, conectividad, advertir que el agua es un recurso estratégico que es crítico para el 95% de las cosas que produce nuestro país, recurso finito con el que tenemos que tener una estrategia de gobernanza, de gobierno clave, fundamental, y que todo eso responde a un sentido que es cómo conducir el desarrollo, cómo conducirlo, cómo organizarlo. Bueno, de vuelta, o la Argentina surfea el mercado y termina como patio trasero y va erráticamente tratando de ver según las coyunturas y las situaciones según el tipo de cambio, qué oportunidades se ofrecen, o tenés un plan de desarrollo. No hay mucho más. Y la Argentina y el peronismo tienen que liderar ese plan de desarrollo. Hoy el gobierno de Milei está armando otro país, muy distinto al que Dani planteaba en ese plan estratégico o al que seguramente los que estamos acá compartimos, aparece como desafío. Ahora lo está armando ese otro país, ¿no? Es un modelo, es un país que pone determinados énfasis, donde hay ganadores y donde hay perdedores. Y me parece que allí nosotros tenemos que poder dar una discusión que se afirme en 2 o 3 cosas. La primera, la de con el peronismo vos podés vivir mejor. Bueno, se tiene que verificar. Si no se verifica, es una consigna y no está ni la cancha ni el clima para ni consignas, ni frases hechas. Es decir, vamos a tener que garantizar que donde gobernamos, en el caso nuestro en la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí hay una pantalla partida y poder mostrar que las cosas que se están haciendo, que las prioridades que se están definiendo, que la obra pública que está en marcha versus toda la obra pública paralizada del Gobierno Nacional es claramente un contraste que define, bueno, tipos, modelos de desarrollo muy diferentes, ¿no? De economías reprimarizadas, con extractivistas, con 3 o 4 oportunidades de negocio para algunos pocos, o mercado común, mercado interno potente
trama fabril, trama pyme, entramado industrial nacional con buenos resultados y un plan de desarrollo que permita, bueno, cumplir con metas en los próximos años. Me parece que ahí hay mucho para discutir y que nosotros tenemos que poder, desde el peronismo, poner en cuestión, poner en discusión este momento de la Argentina donde el gobierno de Milei nos está planteando de alguna manera un destino inevitable. Bueno, esto era el único camino, esto era lo único que se podía hacer, era absolutamente lineal mantener estas decisiones. Bueno, no, tenemos que poder discutir que esto no hacía falta hacerlo de esta manera, que este no era el único camino, que había otras opciones y otras alternativas y que definitivamente las grandes potencias del mundo, y de vuelta, Dani lo sabe mejor que nosotros, bueno, asientan su desarrollo a partir de potenciar determinadas ventajas competitivas y fundamentalmente planes de desarrollo, planes de infraestructura, la India, Estados Unidos, China, México, bueno, Israel. Todas con planes de infraestructura muy potentes, con inversiones muy potentes en logística, puertos, conocimiento. La Argentina Milei está descartando la única carta estratégica que tiene la Argentina, que es el sistema de ciencia y tecnología. Si hay un lugar donde la Argentina a futuro, en el mediano plazo, tiene una oportunidad enorme, era claramente en el sistema de ciencia y tecnología aplicado a un modelo de producción y desarrollo, y eso lo está volando. Es curioso que Milei se plantea como algo que es lo nuevo, pero muchas de sus ideas son muy viejas. Y la idea en materia productiva, Argentina hoy está totalmente a contramano del mundo. Milei es fanático de un economista un Nobel de Economía que se llama Gary Becker. Gary Becker en el año 85 tenía una frase que decía: la mejor política industrial es aquella que no existe. Si vos escuchás el discurso de Milei en la UIA, el Día de la Industria, que fue a principios de septiembre, no dijo eso, pero lo dijo. O sea, dijo prácticamente lo mismo con otras palabras. Y vos mirá lo que está pasando en el mundo, y el mundo está cada vez más invirtiendo en políticas industriales. Básicamente, ¿por qué? Porque China, que invirtió por décadas en política industrial, con mucho Estado y mercado, se está llevando puesto Occidente. China era el 4% del PIB industrial en el año 2000, en el año 2030 va a ser casi el 50% del PIB industrial del mundo. Y está dominando tecnologías. Hay una idea de que China produce baratijas, eso era en los 90, ya no más. China domina los vehículos eléctricos, domina los paneles solares, domina gran parte de las tecnologías ligadas a las tecnologías limpias, compite fuerte en inteligencia artificial, domina parte de la industria de semiconductores. Estados Unidos y Europa, que habían relocalizado buena parte de su producción en China, de repente empiezan a decir: che, nos estamos quedando atrás, esto nos afecta hasta nuestra seguridad nacional, nos afecta a nuestra cohesión social, nos afecta a nuestro poderío económico. ¿Y qué están haciendo estos países? Básicamente, tratar de volver a producir en casa lo que se había ido a Asia. Mismo la pandemia, la guerra también. Y la guerra, exactamente, la pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania dejaron en evidencia que producir fronteras adentro importa porque te da autonomía. Los países que podían producir respiradores y vacunas salvaron mucho más vidas que los que no podían producirlos. Y la guerra Rusia y Ucrania te dejó en evidencia que poder ser autosuficiente en energía te blinda frente a otras cuestiones. Mirá lo que le pasa a Alemania, que está cayendo en un tobogán su producción industrial producto de su dependencia energética de Rusia. Mismo los países que podían producir fertilizantes o alimentos también estaban más blindados frente a la crisis que supuso la guerra de Rusia y Ucrania, que son dos grandes exportadores de este tipo de bienes. Entonces, la política industrial está de regreso en el mundo. Está todo el mundo hablando de política industrial. Trump fue en su primer gobierno, puso eso mucho en la agenda. Biden lo siguió y ahora está bien, digamos, con distintos instrumentos, será más aranceles, será más subsidios, pero cuando dicen Make America Great Again es, bueno, si importa producir, y Biden no usa ese eslogan porque lo tienen los republicanos, pero básicamente su plan productivo era lo mismo. Y acá Trump estamos, y Biden, dos cosas muy opuestas que se piensan. hay una política de Estado está respecto a la cuestión unificado, productiva sí. en Estados Unidos. Se matan en tema de género, de cambio climático, lo que sea. En cuestiones productivas tenés política de Estado. En Argentina, no. Y lo que yo veo es que el gobierno
se cree que es el mundo de 1991, acaba de caer el muro de Berlín y que, es verdad, Argentina es una economía cerrada, que yo creo que tiene que ir hacia una apertura, pero la apertura, así en abstracto, no tiene nada que ver con una apertura que con un plan, con una política industrial. Yo el otro día decía, hablar de apertura, así es como, bueno, es un ingrediente, digamos, si yo hablo de apertura por sí sola, imagínate que es como el azúcar. Si yo solo como azúcar Me y... gustó mucho esa Bueno, si yo solo analogía. como... El azúcar es un elemento, un ingrediente central de una receta rica. Entonces vos la necesitas con otras cosas. Harina, azúcar, huevo, no sé, algún condimento, chocolate, etcétera, para que te quede una rica cosa. Ahora, si yo solo como azúcar, no me nutro y en un momento el organismo lo matás. Lo mismo pasa con la apertura, digamos. La apertura, en un contexto donde vos invertís en ciencia y tecnología, en obra pública, haces una reforma tributaria, invertís en educación, haces algunos programas para sectores estratégicos, claro, es más o menos lo que hace el mundo. Protegés algunos sectores que consideras claves, otros donde, la verdad, Argentina, proteger la fabricación de computadoras que genera poquísimo empleo y si eso significa duplicar el costo de las computadoras a la población, que es un bien básico para programar, para trabajar en servicios o para materia educativa, no me cierra. Ahora, si vos estás diciendo, che, te protejo un ratito en tal segmento de alta tecnología, donde realmente tenés potencial y después te saco esa protección y competí, como es lo que hicieron los países que hicieron proteccionismo inteligente, bueno, bárbaro. Pero, volviendo al punto, digo, Milei está yendo a contramano de lo que está ocurriendo en el mundo, en muchas cosas, y una cuestión es la cuestión productiva. Y me parece que la Argentina que sale de eso es una Argentina más simple, lamentablemente, en términos productivos y probablemente más excluyente. Sí. Y tomando esto y lo que vos decías, Cato, también de... El emprendedurismo argentino, que te cuente él. Claro, eso es. Lo que nosotros en 2 años, que no se puede, nos agarró la sequía, lo que vos quieras. Vos con Las todo cosas tu que proyecto financiaron que ustedes, tuviste sí, sí. sobre el diseño, ¿cuánta gente se anotaba? Crecía año a año al No, doble. el problema ¿sabes Fui a qué ver es? otro. El problema, ¿sabes qué es? Que hay- La hay- santiagueña. Sí. Para decirle una sí, cosa a favor sí, del sí. Vasco. 3 subsidios le dieron un crédito, Sí. lo pagó, Sí. le dio un segundo crédito, Sí. lo pagó, le dio un tercer crédito. El tipo pasó ¿Sabés con qué incobrabilidad de tener me fui 1000 del metros vice? cuadrados de fábrica a tener 4000 metros cuadrados de fábrica. Percy. La En 4 puso ahí. años, en 4 años estuve en el vice, ¿no? Llegamos con el 10% de incobrables, y llegamos con 15.000 palos en contra. Pagaron todos, sí. Hoy nos fuimos prácticamente 0,5 de incobrables. Todos los créditos que dimos fueron para cambio de la matriz productiva. Toda esa pyme, ninguno invirtió en máquina vieja, ni la puso en dólares. Todo tecnología de última. Por eso que hoy están todos muy tecnificados. Entonces, esa Argentina está, existe, demostró que va y en poco tiempo, es cierto, cometimos errores, nos cayó la pandemia, nos pasó de todo y nos equivocamos mucho entre nosotros, pero no me dejo de equivocar de que todo esto que vos hablaste es el principal activo de la Argentina. Y Argentina, yo lo que sé, que negocios tiene. Ahora tenemos una minería que exportamos el 8% de Chile con la misma cordillera. La regalamos, la entregamos, vamos por el mismo camino. Tenemos un caladero, como vos dijiste, uno de los mejores del mundo, 1.600 millones exportados. Te roban la mitad. Tenés los negocios, todo lo que es el tema proteico en la Argentina. Tenés la capacidad transformadora, porque África también lo tiene. Pero para que vos formes todo ese capital humano, que lo ponga en marcha es eterno. Y te voy a decir algo que cae muy antipático, pero lo digo porque es verdad. Y aparte está la plata. Y no voy a discutir si los argentinos tuvieron mal, vino regular, pero hay un PBI entero que Argentina lo generó, que sí que este país genera plata. Lo que pasa es que no va donde tiene que ir. Que ese argentino, como ese tan amigo tuyo, cuando ve negocio la pone, manotea el canuto. Por lo tanto, tenemos todo. Juntémonos con los chicos. Cambiémosle la cabeza, hay que cambiarla. Hoy escuchamos a Tomiley, ¿qué querés que te diga? Cuando vos me escucha Caputo, que lo acaba de estrellar en la Argentina hace 3 años, el principal cuevero de la Argentina, es el que hoy me quiere decir cómo se produce. No hay un tipo que te hable de producción, no hay un tipo que diferencie un tornillo de una tuerca. Nosotros le hemos dado subsidio a la gente, ¿no? Y después la acusamos de vago. Lo único que el Estado le ha dado a los compañeros es subsidio y comida a estos compañeros, nada más. Y policía, ¿no? Para meterlo presos, ¿no?
Esos son los caminos que tiene el compañero del territorio. Y después lo acusamos que él es el culpable porque es el planero. Y ¿quién puso la regla? ¿Quién trajo los planes sociales a la ¿Hay Argentina? subsidios para buenos y subsidios para malos? Pero- Digo, ¿hay pero subsidios ¿quién- buenos y subsidios no, malos? pero Porque el ¿quién Vasco estaba trajo los hablando... planes sociales de Argentina? Los nosotros, trajo sí, totalmente. Los Sí. trajo el Fondo Monetario, los Sí. trajo el Banco Mundial en Sí. su momento. Sí, sí, me acuerdo. Pero perdón, vos acabas de... Sí, totalmente, porque ¿Cómo- nosotros dimos un montón de subsidios en producción No, a pero las eso es otra empresas. cosa. Ah, vos estás a favor de esos subsidios. No, cuando y al trabajador también. Si vos me decís Sí. a las compañeras que trabajan en los talleres, nosotros Sí. decíamos que a la que producía la prenda popular, Sí. a esa persona vos la tenías que subvencionar. Mm, Tenías que darle la mitad del salario, se la tenías que pagar vos. mm. Pero además... Porque esa compañera sí, porque estaba peleando contra el trabajo esclavo en otro país. Entonces, y vos necesitabas eso. Ahora, Vos sabés que yo no creo que yo creo que es inversión. A ver, está bien. cuando si yo tengo una tasa, ¿no? Que a veces subsidiás tasas famosas. Y yo logré que un proyecto que no existía funcionó, está trabajando, medio empleo, me generó tributación, ¿invertí o gasté? Entonces, esto es un concepto que hay que cambiarlo. Y nosotros, te cuento, hicimos un plan 2030, puede ser mejorado o no, lo pusimos con Mazzucato, la gente que vino. Ahí está guardado. Un desastre para mí porque hay que funcionar. Brasil, hace 60 días, te acaba de lanzar el mismo acá, frontera con vos, y le puso 90.000 millones El plan Nova Industria. Sí. de industria. Entonces, ¿estamos locos? Estamos, verdaderamente, creo que por eso estoy muy preocupado, creo que esto no puede durar mucho, porque no existe en ninguna Mira, parte del sale a mundo. decir, la agricultura familiar no existe. Brasil pone 25.000 millones de reales en ese sector. Y es el país que más pone claro. en ese sector. ¿Por Sí, qué? sí. Porque, primero porque quiere Y que mira la los gente números, se quede ahí en el en campo. carne, en soja, Son los primeros productores maíz. mundiales de todo hoy. No, sí. De fruta. No tenían manzana. No tenía mira, algodón. No tenía manzana. Yo cuando trabajaba en el mercado, entonces no tenía manzana y vinieron los brasileños y compraban toda la manzana chiquitita. Digo, ¿qué? No, ¿qué esto? ¿Por qué vienen a comprar manzana? Tienen la fruta ya bárbara. Empezaron comprando manzana chiquita, se la regalaban a la gente en las escuelas. Se la regalaban a la gente en la Que escuela. consuman. Para que tengan costumbre de eso. Y hoy son los mayores exportadores de jugo de manzana. Mira. Hicieron a la gente acostumbrarse al jugo de manzana, le dieron subsidio a los productores para que produzcan manzana y hoy Y hoy exportan están jugo de exportando. manzana. Brasil no tenía industria textil, no tenía. Nosotros le vendíamos el algodón, no tenía algodón. Hubo una decisión política, dijo, ¿cómo tenemos Blumenau? Entonces dijeron, ¿dónde estamos flojos? En la cadena textil. En algodón, le pusieron inversiones, en el área telares, porque tenían buena hilandería. Hoy exportaron 800 millones de textiles. Y antes lo compraban y no nos compran. ¿Qué decir? No existe en el mundo, hoy la política industrial en el mundo es la más severa de los últimos 50 años. China, 3% del PBI, lo está poniendo en investigación y desarrollo. Estados Unidos, con la ley antiinflacionaria, hay una revolución de, quiere decir, la producción adentro. Alemania, Francia. Y vos viste el gallego que iba a contramano por corriente, que decía uno, bueno, nosotros vamos a contramano del mundo en todo lo que estamos diciendo. Por eso que es como algo ya psiquiátrico lo que nos está pasando. Porque no es que me podés mostrar que el señor No, Minei y Tauto hay me una pueda cosa que mostrar. es cierto, es que nosotros tenemos que hacernos cargo Sí. de las cosas que hemos hecho. Es decir, de tener 40 años de democracia y 40% de pobre, No Total. tengo, no tengo perdón. no tenemos perdón en este país. Es así. En este país, que América Latina, este boom, para mí, este modelo del progresismo latinoamericano, que era buscar la renta extraordinaria y dárselo a los pobres, que fue heroico porque el mundo estaba haciendo otra cosa, pero que no estoy de acuerdo, porque era para salir del neoliberalismo, pero no era el modelo final. ¿Pero qué fueron? ¿Internas? ¿Qué pasó? ¿Qué fueron? ¿Internas? ¿Falta de conducción política? no, ¿Falta de no, idea? No, Nos porque no había equivocamos. idea. Nosotros No había ¿No había idea. idea? No había idea la idea era esa. Si Y fue fuera esa, no fue idea. acá, Pará. fue en toda América O Latina. sea, ¿pensás que el kirchnerismo lo que le pasó fue que se quedó sin idea? ¿Se le acabó la nafta? También, No. También el kirchnerismo hay que verlo, digamos, hay que verlo dentro de cómo decir. Mira, a mí Néstor una vez me dijo una cosa. Cuando yo no lo voté a Néstor la primera elección, Mirá. ¿no? Voté en contra de él y estaba descreído de la política, porque veníamos de un proceso parecido al que estamos hoy. Éramos representación de los jóvenes de ese momento que estaban repodridos, que decían que se vayan todos los mangas ladrones. ¿No? Ese era nuestro planteo, digamos, en todo caso. Y a Néstor también, digamos, la campaña nuestra fue una bandera de Estados Unidos en la elección esa,
y cada candidato era una estrella. Y Sí, de casualidad era el primero. Mirá. De casualidad. El segundo era la Lilita, me acuerdo. No lo votamos, ¿no? Pero cuando me junto con él, sí lo conocía por el viejito Zepernik. Y entonces me junto con él y me dice, no, Emilio, yo... Se lo dice a las organizaciones, ¿no? Mira, yo voy a subir 2 o 3 escalones, venimos muy para el otro lado. Voy a poner el banco para allá, para la producción, para el trabajo, y voy a subir 2 o 3 escalones. Ahora, los voy a dejar a ustedes metidos dentro de la política para que sigan subiendo, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo era una etapa, no era el fin del camino, ¿no? Era una etapa que cumplió una etapa. Y después la etapa final de Cristina. Cristina, después de lo del campo, viene lo de Néstor, ¿no? Y Cristina tenía una política, es decir, era la política del aguante, yo digo, tenía que llegar al final sin la crisis. Estábamos colgados del travesaño. Claro. No atacamos. Era eso. Sí. Era la política del aguante. Entonces vos tenías que aguantar. Íbamos a los patios del aguante. ¿Te acordás? Íbamos a la casa de gobierno. Hay que aguantar, hay que resistir, ¿Por qué? Porque tenías todo en contra. Tenía todo en contra. Y entonces Cristina tenía que aguantar hasta el final para entregar el mandato. Eso era ya un hecho revolucionario para mí. Ahora, el problema es que lo que después vino, ¿no? En ese aguantar, no supimos generar alternativa, no supimos generar una alternativa superior. Cuando algunos cantaban Vamos a volver, ustedes cantaban Vamos la CETEP, ¿no? En la plaza. Sí, nosotros creíamos que teníamos que construir, la discusión nuestra central era hay que construir un candidato que exprese otra etapa, la segunda etapa de todo esto. Nosotros también sacamos un libro que era la segunda etapa, digamos, ¿no? Había que hacer una segunda etapa del kirchnerismo. Bueno, no se hizo, pero más allá de eso, insisto, yo creo que hay una autocrítica general de toda la dirigencia política, incluido nosotros, ¿no? Como parte de todo este proceso, ¿no? En donde llegamos a una Argentina con 40% de pobres, muchachos, es decir, y entonces gobernaron todo, entonces creo que eso es, entonces hay que ponerse a discutir en serio esto, que hay que hacer un gobierno de unidad nacional. ¿No? Es necesario, eso, tener la fuerza necesaria. Y en ese modelo de unidad nacional, a mí me decís, vos querés que no se desarrolle este capitalismo. ¿Pero cómo voy a querer que no se desarrolle ese capitalismo? ¿Qué boludo está diciendo? Ahora, quiero este capitalismo. ¿No? Quiero este capitalismo, pero nacional. También quiero que se desarrolle el Estado como una herramienta productiva en las cosas estratégicas, ¿no? Pero que sea productivo. Y una cosa, y lo más productivo que tiene que hacer el Estado es resolver la educación y la salud. Pero tiene que ser excelencia. Hoy no es que no tenemos plata para eso, tenemos plata para eso. Y no hicimos, lo que dice Cristina, no hicimos una gran reforma educativa en la Argentina. Pues no pusimos la educación a esta altura del mundo de hoy, no lo hicimos. Y teníamos lo dice Cristina, lo reconoce Cristina. Sí. Y después tenemos que hacer una gran reforma también de la economía periférica. Llamala como la llamés. Tenemos que hacer una gran reforma de la economía periférica, hacerla también productiva. Darle capacidad productiva a ese tipo que hace una artesanía, al tipo que produce, que trabaja la tierra. Mira, Argentina, yo voy a los valles de Calchaquí, me encanta ese lugar. A mí me encanta producir esas pequeñas cosas. Hay buen vino ahí también. ¿Eh? Hay buen vino ahí. Hay buen vino. Ya me hice acordar. Pero es el paraíso de las especies. Y Argentina exportaba especies. Sí. ¿No? Éramos un gran exportador de pimentón a Italia, a España. Hoy importamos de esos países pimentón para acá. Argentina, somos un gran, yo soy productor de tomate, somos un gran productor de tomate y tenemos grandes lugares con riego. Santiago del Estero tiene más riego que Mendoza, ¿no? Y fundimos la campañola. Y fundimos todas las empresas. ¿Y sabes lo que hacemos hoy? Sí, claro. Traemos en camiones tanque de Brasil tomate triturado y lo llenamos acá en cajita y vendemos tomate. El 40% del tomate que consumimos es brasilero. No puede ser eso, ¿entendés? Y nos llamamos un país agropecuario. Vos hablaste mucho de eso, Vasco, con tu famosa caja que la llevabas por todos los programas. No, porque a veces... sí, eso cuando, ¿te acordás cuando él estaba en la cosa? Esos afiches, eso que hacía del compre... Sí, claro. Bueno, porque era lo obvio. Yo me acuerdo, cuando asumió Macri, yo me agarré con Stuchenegger, porque yo habíamos sido diputados juntos. Y lo maté, porque ya cuando vi que las 3 medidas fueran libre ingreso y egreso de capitales, planchar
el tipo de cambio y subir la tasa de interés. Ya está, mueve la cola, ladra, es la bicicleta financiera. Ya la conozco como industrial. En que termina, agarré una caja negra, ¿no? La llené de productos. Y la caja negra iba a todos los canales. Mis amigos me decían, Vasco, tenemos que hacer zapping para no verte. Estaban en todos lados. Entonces yo que decía, ¿saben lo que es la caja negra? La caja negra es de la de los aviones, que cuando se estrella, se dan cuenta donde tuvo el error. Bueno, y acá ya nos estrellamos. 2017, y abría y sacaba tomates italianos, alimentos para perros de Inglaterra, todo lo que estamos importando, una locura. Como ya está, 7 kilómetros de cola a Chile, no lo quieren ver, no quieren ver. La gente de 6 a 11 mil millones nos gastamos, sale colgada del ala de los aviones y nos estamos endeudando para la eso. gente de prensa de presidencia mostrando el pan. Sí. Vanagloriándose de eso, claro. El pan brasilero. Pero desde 2011 estamos perdiendo pymes exportadoras, Vasco, ese es el tema. O sea, Sí, llegamos sangramos a- pymes exportadoras. Llegamos Sí. a tener más de 10.000, ahora tenemos 7.000 y pico de pymes Sí, industriales pero es que, exportadoras. a ver, primero, si la economía no logramos estabilizarla con un ingreso de dólares adecuado que nos saque de la crisis de la restricción externa, no hay salida. Porque como explota cada 4 años, la pyme que se preparó, empezó y salió, al otro día se fundió. Vos haciendo lo mismo, este año ganabas, al otro año hacías lo mismo, te fundías. Sí. Entonces, la plata no te la ganabas, te la prestaban. Entonces, toda esa iniciativa que ponías se caía no por culpa tuya. Yo un día me peleé mal con Cabrera, porque, bueno, expliqué que en la tierra más fértil del mundo, como es Río Negro, estábamos dejando pudrir las manzanas y las peras, e importábamos las peras de Chile y las manzanas. Era de loco. Entonces empezó y dijo a Bonelli que yo no tenía ni idea. Dije, mire, señor ministro, si usted es ministro de la producción y tiene la tierra más fértil del mundo, está dejando pudrir la manzana, y entra una manzana, yo me tengo que preocupar qué pasó. ¿Ahora extrañás a Pancho Cabrera, ponele? ¿Cómo lo voy a extrañar? A ver, yo tengo muy claro que la Argentina esta posibilidad la tiene y que estas discusiones son las que faltan. Sí. Si nosotros no tenemos claridad, aquí nos convocamos, cagamos, porque a lo que te van a seguir haciendo pelear los Milei de turno, los Sema de turno, es para decir que vos sos un piquetero, que yo soy un prebendario, y la gente se agarra a eso porque tiene bronca y nosotros no le mostramos otra cosa, ¿eh? Ni siquiera reconocemos nuestro fracaso, porque lo primero es decir, che, nos equivocamos, es verdad, pero esta es una verdad que quiero discutirla con todos.